colaborador eficaz, sobre, ¿no?, un tema de corrupción para favorecer al alcalde Chiclayo en una sentencia del TC que anuló, ¿no?, el proceso, se le una condena. De paso, ya hablando de la perspectiva política, miren, imagínense lo que hubiese significado, que esa sentencia se mantenga firme, ¿no? Hubiese significado de la vacancia de este señor y que ya no siga adelante, ¿no? De repente para Chiclayo, que progrese un poco más la ciudad, que van a robar menos, ¿no? Y para el propio involucrado, de repente ahí nomás hubiese terminado el tema, ¿no? Quizás no hubiese pasado lo que ha ocurrido. Bien. Por eso a veces por eso era la reflexión, ¿no? Ya cuando ven que las cosas no dan, cuando los caminos están cerrando, es por algo, ¿verdad? Es por algo. Y ahí es donde uno tiene que aprender a decir, hasta acá nomás. ¿Verdad? Hasta acá. Eso se da en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Incluso en los aspectos más triviales, amorosos. No, el tema no, por ahí, no, y termina en tragedias, ¿no? Por existir, o sea, en la vida hay leyes de la naturaleza, correcto, que no las vemos, pero que nos dan muestras históricamente, ¿no?, de lo que debería ser y de lo que no debería ser, ¿no? Pero nosotros a veces, como seres humanos, no hacemos caso de eso, ¿no? Seguimos. Luego, desastre, ¿no? Mire, el señor se dio como sentencia y sigue millonario, ¿qué pasa? Millonario. No pasa nada. Pero él siguió, no, vamos adelante, que vamos al tribunal, etc. Digamos, la imputación es grave, no estamos diciendo que sea cierta, es grave, ¿no?, como imputación, ¿no? Yo diría, no creo hasta que se determine, ¿no? ¿Sospecha? Claro que hay, ¿no? Claro que hay, porque la sospecha no solo está vinculada a lo que es un colaborador eficaz, sino a que la sentencia fue borrada, por decirlo así. Se investigará. Eso es mentira. Ahora, sospecha. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y insistíamos en el Tribunal Constitucional cuando ha venido, pues, dando pautas de interpretación, ¿no? Pautas de interpretación, en el cual ya las normas constitucionales se interpretan, y esta es otra de las fuentes del neoconstitucionalismo, se interpretan, ¿no?, para resolver casos particulares, ¿ya? Se interpretan. Y dentro de las concepciones de interpretación de la Constitución es la denominada interpretación evolutiva de la Constitución. Es decir, no puede entenderse que la Constitución que fue prevista para una determinada realidad no se pueda adecuar a los cambios que se suscitan en un país y sobre todo de la tecnología, por ejemplo. Entonces, y aquí viene el tema de los aspectos que tienen que ver sobre los derechos fundamentales que recoge la Constitución a favor del imputado, pero también debe entenderse el constitucionalismo en que no solamente va a defender los derechos del ciudadano que enfrenta una imputación por un delito penal, sino también los derechos de la sociedad, y en especial los derechos de la víctima. Si nosotros nos abocamos hacia la defensa o ultranza de los derechos fundamentales a favor del ciudadano imputado, entonces vamos a generar lo que se conoce como un garantismo, ¿no?, un garantismo excesivo, que a veces se convierte en nocivo. Es decir, no, el garantismo, todo es garantismo. No, pero es que hay garantismo. Y si nos vamos al otro extremo, es decir, no, vamos a darle prioridad a la persecución penal, a la sanción penal,
¿no?, al endurecimiento de las penas, etcétera, etcétera, estamos hacia un nivel de eficientismo que puede llevar también a estados de policía, como mencionaba, ¿no?, donde la rigidez, el abuso, la arbitrariedad sean pan de cada día, ¿no? En cambio, la orientación de la reforma procesal penal es mantener un equilibrio, como seguramente han escuchado ustedes, entre la garantía y la eficacia, ¿no? Que no es fácil de conseguir, no es fácil de conseguir, ¿no? Porque por lo general, ustedes dirán discursos seguramente, pero discursos seguramente nada más de algunos colegas que son mucha trayectoria, mucho reconocimiento académico, tal, van, dicen garantismo, etcétera, el garantismo, pero cuando lo ven en aumento de casos de resoluciones, se olvidan del discurso, ¿verdad? Se olvidan del discurso y son más carceleros, ¿no? Entonces, ¿no?, es mejor, ¿no?, que la prédica sea consecuente con la práctica, ¿no? Es así. Mejor no digo nada y me dedico pues, a hacer mi labor jurisdiccional, como creo, pero insisto, hay que ser consecuentes con lo que pregunta la Constitución Política del Estado. Y el artículo 2 de la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales, ¿no?, transporte subjetivo, individual. Entre los que encontramos el derecho a la libertad, que puede ser limitada, de manera excepcional además, por dos claros y específicos razones, ¿no? Por una detención policial de flagrancia, tema también que está en discusión y debate hasta ahora, y por mandamiento judicial. ¿Bien? Ahora, el mandato judicial, y ahí parece ser que la Constitución solamente ya no se queda corta, por decirlo así, podría estar inmerso en arbitrariedad, ¿verdad? O podría devenir en una detención o prisión arbitraria. Y por eso es que se han abierto a unos esquemas también de interpretación sobre el debido proceso y también sobre la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Motivación de las resoluciones judiciales. Y esto sí, el tribunal, a partir de la sentencia de Juliana Yamoja, la cual anula la sentencia dictada en última instancia por la Corte Suprema de Justicia de la República. Miren, ¿no?, contra esta señorita que mató a su madre, ¿no? Mató a su madre, no sé cuántas puñaladas, todo. Lo cierto es que el Tribunal Supremo de Justicia, Corte Suprema, no motivó adecuadamente esa sentencia y fue nulificada por el Tribunal Constitucional. Y a partir de ahí estableció los parámetros, ¿no?, de una correcta motivación, ¿no? Y habló, por ejemplo, sobre la motivación aparente, ¿verdad? Una motivación aparente, bueno, no se olviden razones claras de cara a lo que han expresado las partes, ¿no? La motivación inexistente también, a veces algunas situaciones son muy gaseosas y no se dice nada, ¿no? Mira, yo para mí, ni siquiera eso es aparente, sino inexistente. O, por ejemplo, cuando invocan solamente aspectos jurídicos, ¿no?, pero no cuestiones fácticas, elementales de controversia, para mí es inexistente. Entonces, hay la motivación insuficiente cuando pese a haber motivado, sí ha omitido hacerlo sobre aspectos que son importantes del debate y por ende lo que viene es insuficiente. Ahora, hay otros también temas que están relacionados a la motivación que se requiere de cara
a cumplir con la justificación interna y la justificación externa de la decisión. Y otras son las motivaciones cualificadas, como por ejemplo en los casos de prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una motivación que importa una restricción de un derecho fundamental, una libertad, y por ende debe tener una especial motivación, son por ende cualificadas. Entonces hay que entenderlas. Ahora, sobre la misma motivación, hablando de principios ya que tienen que ver con la Constitución 139, inciso 5 de la Carta Política, encontramos, revisan cuando es breve, encontramos el tema de la redacción de esta norma. Dice, principio de garantía de la función jurisdiccional, ¿sí? La motivación escrita de las resoluciones judiciales. Lo dice así, la motivación escrita de las resoluciones judiciales. Esto ha generado, sin duda, pues, un debate al interno de la implementación del nuevo Código Procesal Penal entre lo que en su momento fue Trujillo, ¿no? Y Arequipa. Trujillo, como baluarte de la oralidad, por ende de las resoluciones dictadas oralmente, y por ende que bastaría que estas quedan registradas en el sistema audio o audiovisual, de audio o audiovisual, ¿no? Mientras que Arequipa tenía una posición más cercana a la escrituralidad, ¿no? Siguiendo las pautas estrictas de la Constitución Política, cuando dice motivación escrita de las relaciones judiciales, y por lo tanto el registro no debería ser en el sistema de audio o audiovisual, sino más bien el registro escrito, ¿no? La patente escrita. Muy bien, y ahí pues de donde, si es que realizamos una interpretación estricta o literal de la Constitución, ese artículo que acabamos de invocar, entonces no habría ninguna duda que los delincuentes tendrían la razón, ¿verdad? Pero, si es que hacemos una interpretación evolutiva del 139.5 de la Constitución, entonces diríamos que la tecnología, las nuevas formas que nos avisoraron en el momento en que se dictó la Constitución Política del Estado, permiten ahora, ¿no?, que se registre información, y por ende también el dictado de una resolución oral a través del sistema, ¿no?, que es el audio o audiovisual, ¿no? Por lo pronto es más sistema de audio. Entonces, diríamos así, la información contenida o registrada en el sistema de audio sobre la resolución que ha dictado el juez oralmente puede ser recogida por el justiciable o no. Puede ser copiada por el justiciable, puede ser escuchada por el justiciable, puede ser transcrita por el justiciable o no. ¿Es posible o no? Si ustedes piden una copia del audio, lo pueden luego escuchar en su casa, ¿se puede reproducir? Obviamente que sí, obviamente que sí. Digamos, ¿lo tienen por escrito? No. No, pero la información está ahí. Se cumple con lo que podría decirse es la intención del legislador, en este caso del constituyente, ¿no? Es decir, que esa información contenida en las resoluciones judiciales sea trasladada a quien, al abogado judicial o a quien considere que puede tener acceso a ella. Sí, se cumple, por supuesto que sí, ¿no? Y la tecnología nos provee con suma facilidad ahora, en estos tiempos, de esa información. Entonces, no es necesario que esa información esté en un papel, no es necesario. Y por ende, entonces, asumimos nosotros, por lo menos acá en la libertad, que sería suficiente con y se satisface el sentido mismo de la norma constitucional. Pero hay quienes son mucho más rígidos y dicen no, la constitución dice escrita y tiene que ser escrita.
Y por último, transcríbelo. ¿No? Si ya no quieres hacerlo por escrito, es computadora, no, ya, transcribe. Transcribe lo que se registra en el sistema de audio. Y así lo ha definido ya la Corte Suprema, según el cual las actas de las audiencias de los casos en donde los jueces dictan resoluciones orales tienen que ser transcritas, tienen que ser transcritas. Al menos en su integridad la resolución. Al menos en su integridad la resolución. Ahora, la pauta es que en los casos en los cuales hay impugnación, en los casos en los que no hay impugnación ya no es necesario transcribir, pero en la mayoría de casos se impugnan, así que es un trabajo adicional, de repente es innecesario, creo que es desgastante, ¿no? Saber que pese a que lo tienes en el audio, y por último, si que la parte quiere, le das el audio y listo, y lo escucha pues en cualquier momento que quiera, ¿no? Tener que transcribir, ¿no? Y eso importa que los auxiliares jurisdiccionales, ¿no? Tengan que prestar un trabajo adicional que distraerá, ¿no? Por ejemplo, el agendamiento de nuevas audiencias o mayores. Pero, insisto, la Corte Suprema así lo ha dicho. Así lo ha dicho. Un poco para poner en contrapeso a lo que es a la libertad y al equipo. Como que no le da todo, no le damos todo, sino parcialmente. Porque los arequipeños ni siquiera eso hacen, ni siquiera transcriben las resoluciones que se dictan moralmente, sino que termina la audiencia, ¿no? Cierran la audiencia y van a sus despachos y ahí lo hacen la resolución. Es otra cosa, ¿no? Al menos en la libertad todavía, como otros escritos, todavía terminar la audiencia, sobre todo no de juicio, me refiero a juicio oral, pero el resto de las audiencias se dicta oralmente la resolución y luego, ¿no? Luego el asistente lo transcribe. Al menos ahorrarnos algo de tiempo. Al menos ahorramos algo de tiempo. Sí, doctor. No digas. Una consulta. Claro. He visto, por ejemplo, que la Fiscalía, ¿no? Utiliza, en caso de decisión temprana, unos formatos para solicitar revocatoria. ¿Eso estaría bien o como usted dice debe prevalecer la titularidad en ese caso debe hacerlo como un requerimiento, no por escrito? Formatos para solicitar revocatoria de condicionar la pena. Sí, he visto en un caso de decisión de la justicia familiar. Ah, ya. Bien, a ver. Han puesto ahí un formato que dice se solicita. Mire, mientras los formatos nos puedan ayudar a agilizar, ¿no? La función que además está muy recargada, me parece que no está mal. No está mal. Lo importante está en que ese formato, en lo esencial, sea pues, completado adecuadamente, ¿no? Yo solamente con decirle algo para hablar de la practicidad de los americanos. Solamente. Aquí los fiscales hacen casi un texto jurídico de su acusación, ¿verdad? Una acusación escrita, y ahora sobre todo cuando el CNM ha impuesto pues, un nivel de evaluación, ¿no? Que deba contener doctrina, jurisprudencia, un poco más en esa de la Corte Interamericana, ¿verdad? Son textos pues elaboradísimos, ¿no? Y vayan a ver las acusaciones, ¿no? Pero en todo caso más o menos pide página, no sé. Miren, los americanos, su acusación, un formato. ¿Y cómo lo llenan el resto? ¿Con un grito? Prueba, tal, presenta. Formato. Y con esto, a ver, ¿qué quiero decir? Y aquí, como la elección de los fiscales, al igual que los jueces, es a través de una evaluación rigurosa, además, digo así, es el tribunal del CNM, ¿no? Y donde te evalúan también
documentos, ¿no? Disposiciones, requerimientos. Entonces, las pautas que da el CNM son estas. Entonces hay que cumplir con ese perfil, ¿no? Pero, sinceramente, me parece que está mal apuntada la evaluación. A un fiscal, miren, particularmente, no se le debe exigir prolijidad, pulcritud, ¿no? En la elaboración de sus documentos. Lo mínimo necesario e indispensable para que establezca con claridad qué es lo que quiere es suficiente. Porque el fiscal quiere dinamismo, quiere avanzar, quiere más casos. ¿Para quién se pone a redactar? El fiscal no tiene que ser alguien que tenga tener una vocación muy académica, ¿no? El fiscal es aquel que tiene que estar detrás del delito, ¿no? Esa es su función. Entonces, ¿qué se le debe evaluar al fiscal? Al fiscal se le debe evaluar sus intervenciones orales en las audiencias, se le debe sus sustentaciones, ¿no? Algún tipo de actuación propia en la investigación. Pero, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hace? ¿No? Es diferente una sentencia. Es diferente una sentencia. Porque una sentencia sí es un documento de elaboración jurídica. La sentencia, en buena cuenta, es una norma también. Es una norma. Una norma para resolver el conflicto. Una norma. Sin otro problema. Pero así estamos acá. Por eso les digo, entonces, allá los americanos tienen su formato para hacer acusación. Imagínense para hacer acusación, para pedir otras cosas. Mucho más. Mucho más. No hay ese problema. Acá, por eso es que en esos temas sí me parece que no hay problema. Ahora bien, ya que estamos hablando de la motivación, también de la oralidad, que son principios importantes en el nuevo Código Procesal Penal, en este modelo asumido. La oralidad es trascendente, es decir, trascendente. Tiene un valor sumamente importante a nivel de juicio oral. A nivel de juicio oral. Es, para mí, ¿no?, la esencia del juicio, la oralidad y el contradictorio. Porque la oralidad permite el contradictorio. Como principio, se viabiliza. No hay otra forma, por lo menos a nivel de juicio. Y de ahí la denominación, juicio oral. Para San Martín Castro debe ser juicio contradictorio, ¿no? Por el debate que se suscita a nivel de esta etapa del proceso oral. Ahora, la oralidad como principio en el juicio oral permite pues que se dinamice la información, que ésta se canalice de manera adecuada. ¿Sí? Por ejemplo, nada más, la oralidad tan importante para que el discurso de apertura, o le llaman también alegato de apertura de la Fiscalía, sea lo suficientemente claro, ¿no? Ojo, claro, y también resumido para que el juez entienda claramente cuál es el caso, ¿no?, y qué es lo que oferta el fiscal respecto de ese caso, ¿no? Es decir, proponer una teoría del caso lo más nítida, lo más clara, lo más clara, que permita al juez sentirse cómodo cuando es el receptor de la pena. Entonces no queremos acá pues cursos pesados, extensos, ¿no? Cuando ya es extenso, cuando pasa de 3-5 minutos, ya por una cuestión natural, ojo, les digo, ya gente comienza así, habla con el otro, ya no le presta la atención. Ya no le presta la atención. Y más aún, siguiendo el esquema que tiene el código. El código dice hecho, calificación jurídica y pruebas. Hecho, calificación y el fiscal que va, la
teoría y va, bueno, los hechos son estos, la calificación jurídica es esto y las pruebas son esto. Creo que debería haber más dinamismo en la forma como se presenta oralmente el discurso de apertura, que es más importante el juicio que el discurso de clausura. Miren, más importante. Más importante. Porque en clausura, de conclusivo, el juez ya sabe lo que va a decir. Antes de que se emitan los alegatos de final o de cierre, ya el juez sabe lo que va a decir. Ya tiene claro. ¿Por qué? Porque ya ha concluido pues, la etapa probatoria. La actuación probatoria es lo importante. Entonces, cuando hablamos de alegatos de apertura, uno tiene que tratar de encajar claramente el aspecto fáctico, o sea, ¿no? Las proposiciones fácticas con, ¿no? Los medios de prueba que ofrece actuar. Entonces, eso para el juez es muy importante, porque se le queda acá, conforme también como lo planteas, ¿no? ¿Cómo lo planteas? Porque se convierte en un tema soso, aburrido, después no va a tomar atención. Entonces, cuando pues escucha un buen discurso, igual en la defensa, por ejemplo, que no sea tan extenso, entonces lo va a tomar en consideración, se le va a quedar para cuando ya empiece la etapa probatoria. Y miren ustedes, acá está tan mal esquematizado el juicio, voy a hacer solamente una breve reseña de esto, ustedes van a tener ya la oportunidad más adelante de llevar el juicio oral en este mismo diplomado. Es que tenemos alegato de apertura de la Fiscalía, alegato de apertura de la defensa, y luego viene lo que significa el tema de conclusión anticipada, ¿verdad? La conformidad. Oiga, ¿usted considera responsable o no? Bueno, no me considero siguiente. Sí me considero, pero podría tener una conversación con la Fiscalía para llegar a un acuerdo. Y si a ver, no llega a un acuerdo, luego pasamos a otra incidencia que es una prueba, o el ofrecimiento de un medio de prueba, y luego después de eso recién empieza la actuación probatoria. ¿Y con qué empieza la actuación probatoria? Con la declaración o examen del acusado. Miren su código. Con eso empieza. Pero si el acusado es quien recibe la imputación, ¿no sería mejor empezar más bien con los medios de prueba de cargo? Queremos que el juez escuche los de cargo y luego que siga con los de descargo. Es decir, ese esquema de juicio del Código Procesal Penal no es. Ustedes han tenido oportunidad de ver las películas americanas, miren el dinamismo. Ya. Primero que no están sentados, ¿no? El fiscal y el abogado para que emiten su discurso, ¿no? Sino al contrario. Para, se dice el jurado, tiene mayor movilidad, ¿no? No solamente es el lenguaje oral, sino también corporal lo que entra en juego, ¿no? Te ayuda, te apoya, ¿no? a que tu expresión cale, ¿no? Sea dirigida. Y después, inmediatamente tienen los alegatos de la apertura, bueno, primer testigo de la Fiscalía. Señor fiscal, su testigo, que pase tal. Inmediatamente. ¿Acaso está en intermedio que no, que vamos a ver si es responsable o no es responsable? No. Ya ahí se han agotado los niveles que se ponen en el miembro y de negociación. No la prueba. No, ya ahí vamos a juicio, vamos a la actuación directa del medio de prueba. Entonces, el juez escuchó el discurso y luego escucha el testigo. ¿No? Esa es una mecánica adversarial. Esta dinámica adversarial es lo esencial del juicio oral que, por lo menos en nuestro Código Procesal Penal, con estos temas incidentales que se ponen en medio del discurso de apertura y la actuación propia de los medios de prueba, incluso empezando por el acusado, me parece que no es lo más puede cambiarse. Y es la oralidad del juicio, o en el juicio, lo determinante, porque después viene, como ya mencionamos, la actuación probatoria propiamente dicha, el examen de los testigos y peritos. Es fundamental la oralidad, ¿no? Como el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el redirecto, el recontrainterrogatorio. Es fundamental, ¿no? El debate que se genera durante todo el tránsito del juicio. Ahora, ¿el juicio oral es eminentemente oral o no?
¿Sí o no? ¿Cuál es la excepción a la oralidad del juicio? ¿Perdón? ¿En el juicio oral? En el juicio oral, si alguien quiere presentar un escrito en el juicio, ¿puede hacerlo o no? Pero estamos en juicio oral y correcto es que quiero presentar este escrito para un pedido, ¿no? Por ejemplo, quiero que se actúen nuevos medios de prueba que fueron inadmitidos. Acá está, por ejemplo, tengo acá escrito. Se lo entrego al señor juez, ¿no? Para que le traiga. ¿Se puede, no? ¿Sí o no? ¿Es admisible o no? Podríamos oponerse y decir, no, por favor, yo eso no está permitido, no está normado. Bueno, de repente no podría oponerse, pero ¿qué le diría el juez? Pero ahora que estamos acá, susténtelo oralmente. Susténtelo oralmente. Digamos, al abogado que se tiró toda la noche haciendo un escrito, sustentándolo, por ejemplo, ¿le sirvió de algo presentarlo, por ejemplo? Bueno, no le sirvió de nada. No sirvió de nada. Porque a lo sumo dirá, oye, repito, agréguese a los autos y póngase en el expediente y el juez ni lo leerá. Porque es más, ya será inoportuno leerlo, porque en el mismo auto le va a decir, oiga, susténtelo usted oralmente. Lo que usted ha dicho, por ejemplo, susténtelo oralmente. Y lo vamos a ver. Entonces, ¿es oficioso o inoficioso presentar, por ejemplo? Completamente oficioso. Completamente. Pero ya nadie presenta por ejemplo. Nadie. Ahora, incluso dirán, oiga, no, pero si lo presenta por meses parte, sí, igual, ¿verdad? Porque cualquier incidencia que se genera tiene que ser oralizada. Entonces, miren ustedes, la única excepción que hay a la oralidad en juicio se llama oralización. Oralización. Y ustedes dirán que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, hay abogados que dicen, bueno, voy a oralizar mi alegato. Está mal dicho. Está mal dicho. Porque oralizar no es otra cosa que leer. ¿Ya? Oralizar es leer. Lectura del documento. Por ejemplo, un acta de registro personal positivo para armas. ¿Qué es? ¿Qué tipo de prueba? Claro, prueba constituida, muy bien, pero para el juicio, ¿qué sería? Documento, es una prueba documental. Es prueba documental, ¿correcto? Claro, tiene la concepción ya de prueba preconstituida por su naturaleza, ¿no? Por su naturaleza. Pero para su actuación es prueba documental. Entonces, esta prueba documental que ha sido admitida ya en la etapa intermedia puede ser incorporada al juicio oral de dos formas. La forma que el código así lo admite, en el 383, sería la lectura, ¿no? O sea, en lo que estamos, luego de culminar la actuación de los testigos y peritos, pasamos a la oralización. Es la secuencia, la oralización. ¿Qué es oralización? Leamos. Pero en un sistema oral, lo más adecuado, al menos lo más adecuado, no siempre se hace, pero lo más adecuado es introducir esa acta de registro personal con la declaración del órgano de prueba, en este caso del testigo. ¿Qué testigo sería aquel que tendría que darle validación a esa acta de registro personal? ¿Quién ha practicado registro personal? El policía, ¿no? El policía. Entonces,
el testigo policía acude a juicio y ese testigo policía tendrá que declarar sobre, ¿no?, todas las circunstancias propias de la intervención policial y también de los actos de investigación urgentes que se realizaron con posterioridad a la detención en flagrancia delictiva. Entonces, mientras el policía esté declarando sobre lo que le corresponda y, ¿no?, el fiscal podrá tener en la mano esta acta y decir: usted, señor policía o testigo, le reconoce esta acta previamente a la pregunta, ¿no? Porque usted, así yo registré, tal, o sea, ya está explicando. Es decir, el fiscal le comienza a preguntar sobre el acto mismo de investigación, que fue el registro practicado al acusado, entonces intervenido, y le va a decir: usted practicó registro, correcto, usted redactó un acta, sí, efectivamente. ¿Este es el acta que usted redactó? Sí, efectivamente es el acta, tal. Ya se introdujo al juicio. Y no solo eso, sino que el testigo ya explicó todas las incidencias del registro. La pregunta es necesario, dentro de lo que se conoce como moralización, leer después esa acta o ya no? Ya no. ¿Pero eso qué es? Es una técnica de litigación oral. ¿Todo lo utilizan? No. Pero para el juez, ¿qué es mejor? Que alguien se ponga a leer el acta de registro, el acta de intervención, el acta de juicio, ¿no? O que el juez esté viendo, ¿no?, escuchando la declaración del testigo y en ese momento, ¿no?, se le presente, se lo reconozca